lugares que nos oyen alrededor del mundo. Así que nos ha dado una gran bendición el Señor, el hecho de tener los medios de comunicación en el internet. Una hermana en una ocasión que me dijo, nosotros le estamos escuchando en vivo, pero era algo así, hermanos, como las 2 de la mañana. No sé en qué parte del mundo, pero nos estaban escuchando a las 2 de la mañana. Entonces es una bendición tener medios de comunicación por medio de los cuales enviamos la palabra de Dios. Si el mundo difunde noticias, hermanos, a veces son fake news o noticias malas, nosotros tenemos que proclamar las verdades del Evangelio, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Queremos pedirte que en la meditación de tu palabra tú puedas hablarnos, Señor. Háblanos, instrúyenos, capacítanos para toda buena obra. Señor, nosotros estamos reunidos en este lugar y que como tierra seca deseamos el agua que proviene de ti. Envía tu palabra, Señor, habla a tu pueblo, confórtalo, instrúyelo y añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. Oramos, Señor, para poder recibir esa respuesta también a nuestras necesidades. Aquí hay situaciones de enfermedad, Señor. Oramos para que los cuerpos sean sanados esta mañana. Oramos, Señor, para que las familias puedan ser restauradas esta mañana. Oramos, Señor, para que tú proveas el empleo que tus hijos buscan. Oramos, Señor, para que todas las cosas que son imposibles para nosotros, por el poder de tu palabra, sean hechas. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Dios y nuestro Salvador. Y la iglesia del Señor dice: amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer el versículo número 1 en adelante. Mateo capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: este es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que le concedieran la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana.
El versículo 1 de este capítulo 14 comienza con una descripción que nos habla de la notoriedad y el avance que había tenido el ministerio de Jesús. Porque se nos menciona que mientras Herodes el tetrarca gobernaba, dice que se enteró de lo que decían de Jesús. ¿Qué era aquello que se hablaba acerca de Jesús mientras Herodes gobernaba una parte de la provincia de Israel? Para comenzar, hermanos, Herodes era un rey títere impuesto por Roma y que de alguna manera garantizaba la estabilidad política al interior de lo que en ese momento se había llegado a convertir en una parte de la provincia de Israel y que conformaba también el orden político de Roma. Pero lo que llama bastante la atención es que a pesar de que Herodes se encuentra en una posición de poder, de privilegios, él es consciente de lo que se vive al interior de Israel, de lo que se vive al interior de la tierra que se suponía él gobernaba. Y lo que llega a oídos de Herodes son las manifestaciones públicas de Jesús en relación al pueblo. Es decir, cómo Jesús estaba sanando a los enfermos, cómo Jesús también estaba haciendo milagros, estaba enseñando. Y todo eso, como repito, no pasó inadvertido de los oídos de Herodes. El punto es que aquello que debió haber sido una buena noticia para Herodes se convirtió en un dedo acusador, el dedo acusador de su conciencia, que no provocó una alegría y no provocó tampoco en él un regocijo. Todo gobernante, al darse cuenta que su población, que la gente a la que gobierna está recibiendo algún tipo de beneficio, debería de generar en él la gratitud, la tranquilidad, el hecho de que su población está mejorando, está bien. Pero esas no eran las características que describen el estado de ánimo de Herodes el tetrarca. Porque dice que cuando escuchó las noticias de Jesús, dice que él comentó a sus sirvientes. La gente llegó a decirle: Su Majestad, Rey Herodes, la gente está siendo sanada, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, a los pobres se les anuncia el mensaje del evangelio, a los más pobres también se les da alimentación. Todas esas cosas debieron de generar, como le repito, una actitud diferente en Herodes, de estabilidad. Pero lo que resulta increíble es que Herodes comentó y dijo a sus sirvientes: oiga cómo interpretó el hecho Herodes. Ese es Juan el Bautista, ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Lo que vemos acá es la conciencia de Herodes, que está interpretando el ministerio de Jesús a la luz de la persona de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué razón Herodes está interpretando el suceso de esta manera? ¿Por qué razón Herodes está tratando la manera de encontrarle una salida o una explicación a los hechos sobrenaturales que están aconteciendo en la vida de Jesús? Acá, hermanos, es donde el evangelista se va a tomar el tiempo para revelarnos el porqué, el remordimiento y la conciencia de Herodes ahora le están acusando frente a los beneficios que el pueblo estaba recibiendo por parte del ministerio de Jesús. ¿Cómo es que una buena noticia que debería de ser motivo de gozo, de júbilo, ahora se está convirtiendo en un motivo de señalamiento? Acá vamos a ver cómo el evangelista lo dice. Dice en el versículo 3:
En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Hay tres cosas que hizo Herodes. Lo primero es que dice que lo arresta. Usted sabe que cuando se gira una orden de captura es porque hay un delito que se le está señalando o se le quiere imputar a una persona. Una orden de captura solamente es el resultado de eso, de un crimen que se le desea imputar o que se le está colocando a una persona. Pero ahora dice que no solamente lo arresta, sino que lo encadena. ¿Por qué razón, hermanos, a una persona se puede llegar al extremo de encadenarlo? Porque suficiente era con que lo arrestaran, ya eso era escandaloso. Pero que ahora a este hombre llamado Juan el Bautista lo encadenaran, habla de que Herodes veía en él a una persona muy peligrosa. Pero hagámonos la pregunta, ¿era realmente Juan el Bautista alguien peligroso para que lo llegaran a encadenar como que si fuese un criminal, un asesino serial? ¿Había alguna razón de peso, alguna razón objetiva sobre la cual ahora se le esté encadenando a Juan? Y no solo eso, dice que lo metieron a la cárcel. Pero la razón de por qué Herodes había hecho estas tres cosas, de arrestarlo, encadenarlo y meterlo a la cárcel, es que dice que fue por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es decir, hermanos, que Herodes había hecho algo. Se había emparentado con su cuñada, estando Felipe con vida. Es decir, que no solamente era un adulterio el que Herodes había cometido, sino que sumado al adulterio era una relación de incesto, porque Herodías era cuñada de Herodes. Y fue esta mujer, lo que dice ahí, instigó a Herodes para hacer estas cosas. ¿Por qué Herodías le instigó a su ahora marido Herodes a que capturaran a Juan el Bautista, arrestándolo, encadenándolo y metiéndolo preso? Porque dice el versículo 4, es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Esa palabra que Juan el Bautista había estado pronunciando en el Jordán era una palabra pública, porque se suponía que si Herodes era un rey, los reyes tenían la responsabilidad de modelar un ejemplo entre sus ciudadanos. Ellos tenían que ser un modelo de lo que un ciudadano israelita debía de ser. Pero lo sorprendente es que quien debería de dar un ejemplo es el que está dando un mal ejemplo, porque tomar o arrebatarle la mujer a su hermano era una actitud que habla, hermanos, de la soberbia, el orgullo, la prepotencia con la que Herodes actuaba. Y por otro lado, Herodías era una mujer, hermanos, que no tenía ningún tipo de principios, porque meterse con su cuñado, eso habla de que sus valores andaban por el suelo. Cuando la tentación viene a nuestras vidas, nosotros, hermanos, siempre tenemos dos caminos. El camino de hacer lo correcto, aun cuando eso signifique privarnos de aquello que nuestra naturaleza pecaminosa desea, o el camino también de darle rienda suelta a nuestros deseos. Uno se puede preguntar, ¿cómo comenzó la relación de Herodes y de Herodías? ¿Cómo comenzó la relación
de adulterio y de incesto entre estas personas. Hermanos, para que no nos vayamos muy lejos, toda tentación comienza con el deseo de los ojos. El deseo entra en nuestra vista y se vuelve algo apetecible, algo que queremos alcanzar, algo que queremos disfrutar en el momento, pero que nosotros sabemos que es algo que está mal. Nuestra conciencia nos comienza a decir que darle rienda suelta a ese deseo es ir en contra de lo correcto, es ir en contra de aquello que es honorable. Pero usted sabe que hay personas que no escuchan la voz de su conciencia, no reparan en que hay ciertas cosas que ofenden a Dios, que hay ciertas cosas que desagradan al Señor, y no les importa cómo se van a ver ellos. Ellos simplemente lo hacen porque desean satisfacer sus deseos y porque ellos creen que no hay nadie ni nada que les impida hacer aquello que quieren. Esa es la arrogancia del corazón. Y la arrogancia o el orgullo puede ser uno de los detonantes que comiencen a cauterizar la conciencia. Dios, hermanos, a todos los seres humanos nos ha dado un nivel de conciencia. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para hacernos entender cuando estamos actuando de manera equivocada y cuando estamos haciendo las cosas correctamente. Pero si hay algo que se vuelve peligroso para nuestra conciencia, es cuando nosotros actuamos con orgullo y prepotencia. El orgullo, la soberbia, la vanagloria, la prepotencia hacen que nuestra conciencia poco a poco se vaya endureciendo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la conciencia se endurece? Cuando la conciencia se endurece, los bajos deseos y los bajos instintos dan rienda suelta a todo aquello que se quiere. Y por eso es que Herodes no pensó las cosas. Herodes no pensó en el daño que le iba a ocasionar a su hermano. Herodes no pensó en el daño que se iba a provocar él mismo. Herodes no pensó en el daño que le iba a hacer a la nación. Herodes no pensó en el daño y en la ofensa que estaba haciendo hacia Dios. Pero ¿por qué ocurre eso? Por lo que ya le dije. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, la vanagloria de una persona hacen que crean que ellos están por encima de la ley. Herodes representaba la ley, representaba el gobierno, pero él creía que estaba por encima de la ley. ¿Y cuántos gobernantes no hay, hermanos, en la tierra que actúan también de la misma manera? Porque tienen una posición de privilegio, creen que están por encima de la ley. Y eso, hermanos, hace que las personas comiencen a tomar actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero eso no solamente ocurre en el plano político, eso puede ocurrir incluso dentro de las iglesias. Personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de privilegio, algún tipo de posición, que creen que ellos están por encima de aquello que es correcto. ¿Cuántas personas no hay que, por ejemplo, hermanos, tienen una posición de liderazgo dentro de una iglesia y que le dicen a las personas: miren, hermanos, usted no haga esto, usted evite esta conversación, no haga aquí, no haga allá? Pero aquello que se le pide a las personas, estos que piden esto o aquello, terminan haciéndolo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la prepotencia, el orgullo, la altivez, la vanagloria los lleva a un punto de creer que ellos están por encima de la ley. Y acá, hermanos y hermanas, en las relaciones humanas, los hombres se pueden comportar de esa manera. Acá puede ser que existan gobernantes que abusen, atropellen la ley, pero no hay
ni un solo ser humano que esté por encima de la bendita ley divina de Dios. Nadie puede estar por encima de aquello que Dios ha dispuesto, que es santo y correcto. Y por eso es que dice la Escritura que Juan le estaba diciendo: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Que tú hayas atropellado los principios no significa que tú seas una persona favorita delante de Dios o consentida por Dios. No pienses, Herodes, que tu cargo te da la licencia para poder arrebatarle la mujer a tu hermano. Eso no es lo que se espera de un rey, especialmente de un rey que dice ser rey del pueblo judío. Pero dice más adelante, verso 5, Herodes quería matarlo. Cuando él escuchó eso, cuando Herodes oyó a Juan, porque no crea que le mandó una carta en privado, no, Juan en público: díganle a Herodes que no es correcto lo que él está haciendo de haberle arrebatado la mujer a su hermano. Era en público. Pero eso lo estaba poniendo a él, a Juan, frente a problemas con Herodes. Cuando Herodes oyó eso, dice que él quería matarlo. Él quería silenciar la voz de Juan, así como silenció la voz de su conciencia. ¿Sabe algo, estimado hermano y amigo que me escucha esta mañana? Muchas personas saben que hay ciertas conductas que a Dios no le agradan y su conciencia les dice: eso que estás haciendo no es correcto, eso que estás diciendo no es correcto. Pero vienen las personas en su orgullo, en su altivez, en su prepotencia, callan la voz de su conciencia. Pero ¿qué pasa cuando viene otra persona ajena a ellos y les dice: oiga, don fulano, doña mengana, eso que está usted haciendo no es correcto? Mire, la forma en que usted está tratando a esta persona no es la forma correcta. Ahí ocurren dos caminos, hermanos. Ocurre el camino de querer silenciar a la persona y decirle: cállese, usted no se ha metido, métase en las cosas de su vida, yo no le estoy pidiendo opinión. Si opinión quisiera, a usted no le hubiera preguntado. Hay gente que actúa así, que cuando alguien amonesta la actitud de una persona, muchas veces la soberbia crece, el orgullo crece, la altivez crece. Pero hay otros que escuchan y dicen: es verdad, ya esto yo ya lo sabía, mi conciencia ya me lo había dicho, pero ahora que me lo está diciendo esta otra persona, me doy cuenta que estoy actuando mal. A veces, hermanos, Dios nos puede hablar por una persona cercana a nosotros. Pueden ser nuestros hijos. De repente quizás nuestros hijos vienen y nos dicen a nosotros: papá, ¿y por qué tratas así a mi mamá? Esa pregunta es una pregunta que usted ya tuvo en su conciencia, que su conciencia ya le dijo: la forma en que la estás tratando, la forma en que le estás gritando, no es la forma en que se trata a una persona. Pero que ahora venga su hijo o su hija y le diga: mamá, papá, ¿por qué tratas así a mi papá? Es porque ya usted ya no está escuchando la conciencia y Dios tiene que usar otros medios para hablarle. Pero aún esos medios que Dios utiliza, hermanos, son medios de misericordia para que nosotros nos arrepintamos. De tal manera que si una persona no escucha su conciencia, Dios tendrá misericordia en enviarle a otra persona para que usted escuche. Probablemente quizás no va a ser algún familiar, tal vez algún compañero de trabajo, algún amigo cercano, alguien de la iglesia que le va a decir: hermano, no es correcto lo que usted está haciendo. La forma en que usted está procediendo no es la forma ética que a Dios le agrada. Y usted, ya le dije, tiene dos caminos.
El camino de que usted se enoje y usted le diga a la persona: mire, usted no se meta en lo que no le importa. Usted vaya a ver si ya puso la marrana, le va a decir a alguien. Hay gente que así puede actuar, ¿verdad? Y hay gente que es más humilde y dice: tiene razón, hermano. Yo ya había escuchado esto, pero yo me he estado endureciendo. Pero vea lo que Herodes quería hacer. Herodes quería matar. Y dice la Biblia más adelante que no lo hacía porque consideraba a Juan como un profeta. Uno de los elementos de lo que se vale la conciencia es del qué dirán. Es decir, hay personas que escuchan a su conciencia y no actúan de la manera negativa que lo pudieran hacer por el temor del qué dirán. Pero todavía la persona que repara tiene algún tipo de conciencia. Herodes aquí la tenía, porque Herodes, aunque quería matarlo, dice que no lo hacía porque sabía que a Juan lo consideraban un profeta. Entonces, ¿qué iban a decir de Herodes? Es lo que le estoy diciendo, es el qué dirán. Hay gente que, por ejemplo, no actúa con la maldad que podría hacerlo por el miedo al qué dirán. No, ¿y qué va a decir la gente si, por ejemplo, yo me meto con ese hombre? ¿Qué va a decir la gente si se da cuenta que yo estoy robando en la empresa? ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué va a decir mi familia si se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo? Si todavía tenemos esa sensibilidad del qué dirán, todavía ahí hay cierta sensibilidad de la conciencia. Pero como ya le dije, cuando la conciencia se endurece, llega un momento en que las personas ya no reparan quién los está viendo, si es correcto o no. Ellos no piensan en el daño que le van a hacer a otras personas, en el daño que se van a hacer ellos mismos. Por eso es que debemos de tener un especial cuidado cuando nuestra conciencia nos está advirtiendo de algo que no es correcto. La Biblia nos dice que si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios. Si nuestra conciencia nos dice a nosotros que hay algo que está mal, Dios todavía más. Entonces, cuando una persona endurece su conciencia, dice el versículo 6, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. La Biblia habla aquí de la hija de Herodías llamada Salomé. Esta muchacha, hermanos, estando en esa belleza de la juventud, ella de manera sensual bailó en el cumpleaños de Herodes. Y claro, ¿verdad? No bailó las cortadoras, ¿verdad? Sino que bailó un baile muy sensual, con poca ropa. Y aquella muchacha sabía, bien le había aprendido a su nana, a su mamá. Ya le había aprendido por dónde entrarle a Herodes, por la vista. Entonces seguramente uno no lo sabe, ¿verdad? Pero seguramente la mamá le dijo: mira, hija, te vas a poner este vestido, vas a bailar así, vas a hacer asá para obtener algo. Pero la intención de aquella mujer era que Herodes finalmente hiciera lo que no había podido hacer, porque todavía tenía algo sensible en la conciencia. Quiero decirle algo: alrededor de usted habrán personas que van a llamar su conciencia para que sea sensible a ella. Pero así como hay personas que le van a ayudar a que usted sea sensible en su conciencia, habrán otros que le van a ayudar a endurecerla. Y estas personas, en el caso de Herodes, eran su mujer
y su sobrina, hijastra ahora. Vea lo que dice. Dice que le bailó a Herodes y le agradó a Herodes, que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. ¿Por qué Herodes le está haciendo una promesa? Porque él quiere algo a cambio. Vea, si Herodes no respetó el límite con su hermano, si Herodes no respetó el límite con su cuñada Herodías, ahora no va a respetar el límite con su sobrina. No va a respetar el límite con esta muchacha. Cuando nosotros endurecemos la conciencia, poco a poco vamos cruzando los límites. Y aquellas cosas que quizás nosotros hubiésemos pensado en el pasado que jamás haríamos, las terminamos haciendo porque comenzamos a cruzar los límites. Los límites. ¿Sabe, hermano? El que es violador, no piense usted que se hizo violador de la noche a la mañana. El que es abusador de niños, el pedófilo, no piense usted que se convirtió en una persona abusadora de la noche a la mañana. Fue cruzando los límites, fue matando su conciencia poco a poco. ¿Cómo comenzó un pedófilo a ser pedófilo? Bueno, en primer lugar, hermanos, se sabe, por ejemplo, que, y eso está asegurado por múltiples estudios, que los que son pedófilos, abusadores de niños, son personas que comenzaron a consumir pornografía a muy corta edad, 14, 15 años. Comenzaron a consumir pornografía. Pero luego, después de consumir pornografía, la conciencia les dijo que eso no estaba bien. Y la primera vez ellos dijeron: no, esto está mal, esto yo no lo tengo que ver. Pero ellos silenciaron su conciencia. Bueno, si todos lo hacen en mi salón de clases. Pero luego no solo fue una vez, fueron 2 veces al día, después 3 veces al día, después, hermanos, varias veces a la semana. Después ya no comenzaron a ver pornografía solamente, sino que vieron pornografía con adolescentes, y después de adolescentes pasaron a niños, y después ya no pueden distinguir, hermano. ¿Qué hace que una persona, y usted tal vez se lo ha preguntado, cómo es que una persona va a ver con atractivo a un niño, a una niña? ¿Sabe por qué? Porque cruzan los límites de su conciencia. Una persona que no respeta los límites de su conciencia terminará haciendo aquello que jamás pensó hacer en su vida. Así comenzó la vida de un pedófilo. ¿Sabe, hermanos? Hoy, con este movimiento que hay de ideología de género, como se llama, es un llamado a los jóvenes, a las sociedades, a que vayan eliminando los límites de su conciencia. Fíjese esto: ¿desde cuándo la percepción se tiene que imponer sobre la realidad? La ideología de género lo que dice es eso: si tú te sientes mujer, aunque tengas cuerpo de hombre, hazlo. Pero el hecho es eliminar las barreras de la conciencia, los límites de la conciencia. Y ya le dije, el que cruzó un límite va a cruzar otro, el que cruzó este va a cruzar el siguiente. Y eso fue lo que hizo Herodes. Si Herodes no respetó el límite con su hermano, si Herodes no respetó el límite con su cuñada, ahora no va a respetar los límites con su sobrina. Ya no la está viendo como su sobrina a la que tiene que cuidar, la está viendo como una cosa, la está viendo como una mujer, alguien que puede poseer, alguien que puede tener en su lecho, en su habitación. Así la está viendo Herodes. Pero ¿por qué la óptica o la visión de Herodes cambia? Porque está cruzando los límites de su conciencia. El gran peligro de la tentación y del pecado es que comencemos a cruzar los límites. ¿Sabe? El que roba, no piensa que
robó de la noche a la mañana. ¿Cómo se comienzan a formar los ladrones, hermanos? ¿Sabe? Comienzan desde pequeño, cuando se roban el vuelto de la mamá. Comienzan robándose cosas pequeñas y dicen, bueno, mi mamá no se dio cuenta que le quité esto. ¿Cómo se forman entonces los adúlteros? Cuando comienzan a tener pláticas indecentes con personas que no deberían de tenerlas. Pero usted nota el patrón siempre es cruzar los límites de la conciencia. Cuando no se respetan los límites de la conciencia, el ser humano es capaz de hacer cualquier atrocidad. El ser humano es capaz de hacer cualquier locura. Y vea, Herodes no midió las palabras. Dice el versículo 8, instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Mire, Herodías, la mujer de Herodes, esta mujer ya había cruzado todos los límites de su conciencia. Y ahora ya no le importa usar a su propia hija. Oiga, hermano, ya no le importa usar a su propia hija como un objeto sexual para mover la voluntad de su marido, Herodes. Uno se da cuenta de casos, hermanos, que asustan. ¿Sabe usted que hay madres de familia que prostituyen a sus hijas? Ellas no salen a trabajar, tienen ahí sus dos hijas y lo que hacen es prostituirlas. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque se eliminan los límites de la conciencia. Si esta mujer Herodías no respetó a su marido Felipe, no respetó a su cuñado, bueno, si este es un loco depredador sexual, pero yo voy a respetar a mi marido y voy a respetar a mi hija, así que no, yo no voy a cometer ningún adulterio con este hombre. Pero como los comenzó a irrespetar, primero solo eran ojitos, después eran saluditos un poquito raros. Tenga cuidado, hermanos y hermanas, cuando lo saluden a usted algo raro, ¿verdad? Que de repente Dios le bendiga y le pasan sobando así la mano y usted ya sabe por dónde va el camino. Cuando usted vea eso, hermano, su conciencia le va a estar diciendo, cuidado con este lobo disfrazado de oveja. Cuidado con esta cola de Judas que anda por aquí suelta. No han venido, esos no han venido ahora. Pero usted identifíquelos. Ahí andan vestidos de oveja, pero son lobos rapaces, hermano. Se les sale la lengua, ¿verdad? Pero esta mujer no reparó. Hermano, esta mujer literalmente estaba prostituyendo a su hija. Pero no le importó y le dijo, mira, hija, lo que tú vas a conseguir con este baile es un logro para la familia. Es silenciar a aquel que nos hostiga la vida, Juan el Bautista. Y seguramente la muchacha quizás le dijo, mamá, pero si ese hombre está arrestado, está capturado, está encadenado, lo han metido preso, ¿por qué te preocupa? Porque su conciencia, aunque Juan el Bautista estaba allá en lo más oscuro de las mazmorras, el testimonio de Juan le seguía señalando a Herodías, no es lícita la relación que tienen. Mire, usted puede apartarse de aquellas personas que le dicen que usted anda mal. Usted puede silenciar las voces de aquellos que le dicen que una conducta no agrada y honra a Dios. Usted puede silenciar eso, pero no va a lograr silenciar la voz de aquel que lo hizo y que le dice, estás mal, estás actuando mal, mira lo que estás haciendo. Nunca va a lograr apagar la voz de su conciencia. Y por eso es que vino esta mujer y le dijo, mira, vas a conseguir la cabeza de ese hombre, hermano. Y mire lo que dice la Biblia, verso 9, parte final del verso 8. Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
Vea cómo ahora Herodías, la muchacha, la hija, está cruzando los límites de su conciencia. Ya los cruzó su mamá, pero ella pudo haberse resistido y haberle dicho a la mamá: mira mamá, perdóname, pero yo objeto sexual no soy de nadie. Si tú te vendiste a Herodes vendiéndote con tu cuerpo, esa es cosa tuya, pero yo me voy a dar mi lugar. Porque hay gente que dice: no, si mire, yo me hice borracho porque mi papá, viera qué bolito es. Tú puedes poner los límites. Esta muchacha no puso sus límites y dijo: está bien, ¿y qué ropa me pongo, mamá? ¿Y cómo le hago? Y se prostituyó. Y vea lo que dice el verso 8: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ahora está esta muchacha, tiene la conciencia endurecida. Verso 9: el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición. Vaya qué cosa. Dice que el rey se entristeció. Se entristeció por la petición. A él no le da tristeza que le haya quitado la mujer a su hermano. No le da tristeza que ahora está viendo a su sobrina como un objeto sexual. No le da tristeza que ha arrestado y ha encadenado a un hombre inocente. Pero sí le da tristeza que verse mal ante la gente. Muchas veces, hermanos y hermanas, el mayor peligro de querer silenciar nuestra conciencia es que solo nos preocupemos de cómo la gente nos va a ver. Lo más importante no es cómo la gente nos ve. Lo más importante es cómo aquel de quien jamás podremos escondernos, cómo Él verdaderamente nos ve. Eso es lo importante. Cómo nos ve el Señor. Eso debería de ser lo importante. Podemos silenciar las voces de aquellos que nos advierten que una conducta está mal, pero la voz de Dios jamás la vamos a silenciar. Jamás. Entonces este rey se entristece, pero se entristece porque su ego se va a ver mal. Pero dice: a causa de su juramento y en atención a los invitados, ordenó. Ahora, hermanos, termina de darle el tiro de gracia a su conciencia. Ordenó que se le concediera la petición. Verso 10: y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Y llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Oiga la cadena. Primero el soldado se la lleva al rey. Y el rey dice: yo no quiero eso. Apártenla, déjenla a ella, la muchacha. Viene la muchacha, le dan la cabeza. ¿Y quién quiere tener la cabeza de un hombre? Y de remate la cabeza de un hombre inocente. Viene esta muchacha y se la entrega a la mamá. Y ahora esa mujer creía que había silenciado la conciencia para siempre. La Biblia dice que vinieron los discípulos de Juan por el cuerpo y lo enterraron. ¿Qué fue de la cabeza de Juan el Bautista? A saber. Pero a pesar de que Juan el Bautista ya no tenía vida física, su testimonio lo seguía señalando. Lo seguía señalando y les decía: eres un adúltero, eres un sinvergüenza, eres un asesino, eres un incestuoso, eres un corrupto. Y ahora que le han dicho: mira, Jesús hace milagros, hace señales, predica a los pobres, la conciencia de aquel hombre es que ha resucitado Juan el Bautista y está aquí para atormentarme. La conciencia de un hombre que ha sido asesinada por la corrupción de sus hechos será un verdugo constante todos los días. ¿Sabe? Hay personas que cometen maldades y sus maldades, hermanos y hermanas, los siguen hasta el último día de sus vidas.
Por eso es que dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y de repente alguien se le queda viendo y le dice: ¿y qué me ves? ¿Y qué me ves? Quizás él ya sabe, él ya se dio cuenta, seguramente. ¿Sabe por qué las personas entran en una paranoia, en una psicosis? Porque su conciencia les dice: lo que has hecho está mal, o ha ofendido a Dios, no has remediado las cosas como debieran. Y tu conciencia será tu peor verdugo. Tu conciencia será tu peor verdugo. Pero hay una solución. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados seguirá siempre latigado por su conciencia. Pero la Biblia también da la esperanza. La Biblia también dice: mas el que los confiesa, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia del benevolente Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que yo te diría: yo no sé qué es lo que has hecho, yo no sé de qué te acusa tu conciencia. Dios lo sabe. Él sabe lo que has hecho en lo privado, Él sabe lo que has escondido, Él sabe lo que se mantiene como un secreto de familia. Y delante de Dios todas las cosas están al descubierto. Te sale mejor rendirte ante el Señor, que te dice esta mañana: arrepiéntete, confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Y esa es la bendición que tenemos esta mañana, que el Señor Jesús está acá en medio nuestro, dispuesto para perdonar los pecados, hermanos. Amén. Yo no sé lo que has hecho, no me importa lo que hayas hecho, pero Él está acá y Él lo sabe, y a Él no lo vas a engañar. Aquí puedes venir con tu atuendo, con tu mantelina, con tu corbata, como quieras, pero a Dios no lo engañas. Aquí puedes tener privilegios de lo que sea y esconder ahí la porquería que hay de pecado, pero a Dios no lo engañas. Entonces necesitas al Señor, venir al Señor, venir a la luz que te da Jesús. Ya no andes culpando a otro: no, es que ella me bailó, no, es que mire, solo ojitos me hacía, no, es que mire, me cuenteó. Deja eso. No, es que se descuidó y por eso le quité la cartera. Deja eso, no es tuyo aparte. A Dios jamás lo vas a engañar. Y tú no te vas a engañar a ti mismo. Te vas a acostar en la noche y la conciencia te dirá: esto que hiciste, esto que hiciste, eso no estuvo bien. Esto de faltarle el respeto no estuvo bien. Eso que hiciste a tu esposa, a tus hijos, eso que le hiciste a tus hijos, no está bien. Y mira, hermano, vas a andar caminando por la calle y vas a andar: me vienen siguiendo, a saber quién viene, qué pasó con el régimen, qué barbaridad. Vas a andar ahí con esa intranquilidad, esa zozobra toda la vida. ¿Y quién puede vivir así, hermanos? ¿Quién puede vivir así? Nadie. Pero aquellos hermanos y hermanas que, como dice la Escritura, bienaventurado aquel hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Porque ese hermano se duerme tranquilo, porque sabe que la preciosa sangre del Hijo ha borrado todos sus pecados. ¿Cuántos lavados por la sangre hay acá? Ya los pecados quedan bien borrados. Dormimos tranquilos. Por eso dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Si a usted Dios ya lo perdonó, mire, la Biblia dice que Él lanzó nuestros pecados a lo más hondo del mar. Nadie puede llegar a las profundidades del océano, hermano. Nadie. Si no ve a aquellos que, por queriendo ver un pedazo de chatarra viejo llamado Titanic, le fue mal. Nadie puede llegar a lo profundo del mar, porque ahí en lo profundo del mar están sepultados nuestros pecados. Ni el diablo puede llegar ahí, porque Dios ya no se acuerda de nuestras transgresiones, Dios ya no se acuerda de nuestras maldades. Por eso, bendito aquel cuyos pecados han sido perdonados.
¿Cuántos hemos recibido el perdón de Dios, hermanos y hermanas? Por eso ya estamos más que tranquilos en Él. Estamos tranquilos. Ya no debe nada. Ahora, pero si usted no ha confesado sus pecados a Dios, ahí sí lo entiendo, que usted ande, ¿y quién me ve? ¿Y qué dijeron? Es normal que su conciencia lo acusa. Pero no silencie la voz de su conciencia. Mejor confiese al Señor sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos amigos, amigas que desean entregarle su vida a Cristo, para que en el lugar donde están puedas entregarle tu vida a Jesús. Si tal vez tu conciencia te acusa, mayor es Dios. Ponte en pie. Queremos orar por ti, para que confieses al Señor, no a nosotros, al Señor, en oración, que eres un pecador y que necesitas de la gracia salvadora de Dios. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que también desea reconciliarse, que sabe que su conciencia le está diciendo: estás mal, has actuado mal, arrepiéntete, pide perdón, confiesa tus pecados. Esta es la mañana. Tal vez ya cruzaste los límites de tu conciencia, como Herodes, como Herodías y como Salomé, y ahora ya no hayan qué hacer con la culpa, porque ven fantasmas donde no hay, donde no existen. Pero tú puedes venir a Jesús y reconciliarte si te has alejado del Señor. Rápidamente, no puedo alargar este llamado porque el tiempo ha avanzado. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. No intentes callar la voz de tu conciencia, porque te va a seguir a donde quiera que vayas. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Y eso dice la palabra, no lo digo yo. Por eso es que no tienes tranquilidad, por eso es que el sueño va y viene en la noche, porque tu conciencia no te deja tranquilo. Tal vez has engañado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, pero a Dios no lo has engañado. Él sabe lo que has hecho, Él sabe lo que escondes. Es mejor que vengas a Él y confieses tus pecados a Él. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea reconciliarse? Vamos, no luches con tu conciencia. Ahí estás peleando en tu asiento. Sabes que estás mal, sabes que necesitas del perdón de Dios. Vamos, confiesa tu pecado. ¿Habrá alguien? Hermano, yo sé que aquí hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo. Sé que aquí hay personas que están batallando con su conciencia esta mañana, que saben que están mal. Pero el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento. Vamos, póngase de pie, caballero. Señorita, confiese su pecado al Señor. Si tú callas tu conciencia, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Sabes lo que has hecho delante de Dios, pero Él está aquí listo, no para juzgarte, no para condenarte, sino para darte su perdón, su tranquilidad, su paz. ¿Habrá alguien? Cierro la invitación. Pero yo sé que aquí hay personas que están luchando con su conciencia. ¿Te vas a ir así? ¿A quién vas a engañar? ¿A Dios? Jamás. Vamos a orar entonces. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea pasar, hágalo. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo. Tú, Señor,
Nos hablas para que nos arrepintamos. Ayúdanos, Señor, a no silenciar nuestra conciencia, a no cruzar los límites de nuestra conciencia, para poder ser siempre sensibles a ti. Te lo pedimos, Señor. Oramos también en este momento por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden